Ese aire pesado y húmedo que dominaba las estrechas y antiguas calles de Madrid parecía esconder todos los pecados que la ciudad había acumulado a lo largo de los siglos. En aquella bochornosa mañana de julio de 1995, la multitud reunida ante los enormes y fríos muros de piedra de la iglesia de San Jerónimo se preparaba para presenciar el último acto de una herencia sangrienta. Esta boda, organizada para Julián, el único heredero de la familia Arista, joven y apuesto, no era en realidad una celebración del amor, sino la forma más cara de las mentiras que habían persistido durante años, enmarcada en oro. El calor de los miles de velas dentro de la iglesia no lograba sofocar el olor a humedad y vejez que emanaba de las paredes. Cuando Julián dio su primer paso hacia el altar, la lujosa alfombra roja tejida a mano bajo sus pies parecía arrastrarlo, con cada paso, más profundamente hacia el abismo de ese pasado oscuro. Al mirar las imágenes de los ángeles en el techo de la iglesia, no veía sus rostros radiantes, sino las sombras de los demonios escondidos en los rincones oscuros. Los dedos de Julián temblaban, porque sabía mejor que nadie que esta pomposa ceremonia era, en realidad, la sentencia de muerte de una libertad. Las pesadas puertas de roble de la iglesia se abrieron, e Isabel apareció con su vestido blanco de novia. Cada uno de sus pasos resonaba como un gemido en el silencio del templo. Aunque la gente admiraba la elegancia de aquel vestido blanco, para Julián, ese color no representaba la inocencia, sino el símbolo de un sudario en el que sería enterrado vivo. A medida que Isabel se acercaba, Julián sentía un frío imaginario que subía desde los sótanos de la iglesia. Apretó con fuerza la pequeña llave de metal que escondía en su bolsillo. Esa llave que, unas horas antes, en el archivo más oscuro de la iglesia, le había mostrado el verdadero rostro de su familia. Beatriz, esa madre poderosa sentada en la primera fila, no tenía amor en sus ojos al mirar a su hijo, sino solo un sentimiento de posesión y la crueldad decidida necesaria para proteger un imperio. Julián comprendió que si salía de esa iglesia como esposo, sería esclavo de una mentira por el resto de su vida. Su costosa corbata de seda empezaba a asfixiarlo como si fuera una soga. Sintiendo la falta de aire, una sola idea daba vueltas en la cabeza de Julián. Si no me voy ahora, nunca volveré a ser yo. Y el momento llegó. Cuando el sacerdote se disponía a leer los votos matrimoniales, las enormes campanas de la iglesia empezaron a repicar. Pero esos tañidos no sonaban en los oídos de Julián como un anuncio de júbilo, sino como un lamento fúnebre, un presagio de catástrofe. Miró a los ojos de Isabel, y en ellos no vio esperanza para el futuro, sino la sombra de otra alma sacrificada a la sangrienta historia de los Arista. Sin decir una palabra, sin dar explicación alguna, Julián dio media vuelta. Bajo las miradas atónitas de cientos de personas, bajó del altar. Cada uno de sus pasos estallaba como una bomba en el silencio absoluto de la iglesia. El grito de Beatriz de «¡Detente!» se rompió contra el techo del templo, pero Julián ya no escuchaba. Estaba corriendo. Al salir por la puerta trasera y lanzarse bajo el sol abrasador de Madrid, se arrancó la costosa chaqueta, símbolo de su honor, y la tiró. Al arrojarla a un contenedor de basura oxidado junto a la iglesia, en realidad estaba enterrando allí toda su fortuna, su nombre y su identidad. No era una huida, era el acto de un hombre que salía de su propio infierno para lanzarse a los brazos más miserables, pero más honestos, de la libertad. Aquel gran silencio de 11 años comenzó precisamente con el sonido de la tapa de ese contenedor al cerrarse. Cuando Julián Arista dio su primer paso sobre el asfalto ardiente de Madrid, al salir por la puerta trasera de la iglesia, sintió como si hubiera caído en otro planeta. El sonido del metal pesado al cerrarse las puertas de aquella vida dorada fue, para Julián, la sentencia de ejecución de su pasado. Ya no era el heredero de miles de millones, ni la estrella brillante de la gloriosa familia Arista.
Era simplemente un fugitivo anónimo con una camisa blanca, cuyo nombre y apellido habían quedado en el suelo polvoriento de la iglesia. Los callejones estrechos de Madrid, donde no llegaban las luces brillantes, se convirtieron en el nuevo y único refugio de Julián. Mientras pasaba su primera noche bajo un viejo puente a la salida de la ciudad, sobre el cemento frío, no sentía las suaves alfombras de la iglesia, sino la honesta y despiadada frialdad de la tierra y el concreto desmoronado. Aunque ese frío congelaba su cuerpo, quemaba y reducía a cenizas la sensación de falsedad acumulada durante años en su alma. 10 años. Ese era el intervalo de tiempo sagrado y doloroso necesario para que un hombre se destruyera a sí mismo y volviera a crearse desde una sombra. Durante 10 años, Julián vivió en los rincones más oscuros de Madrid. Aprendió no solo sobre los edificios de la ciudad, sino también sobre la tristeza que se escondía bajo ellos y el aliento de las personas olvidadas. La gente que paseaba por las majestuosas plazas de Madrid, al mirar a este mendigo de barba larga y ropa andrajosa que pasaba a su lado, nunca reconocería al hombre por el que alguna vez se pusieron de pie. Para Julián, el tiempo ya no se medía en horas, sino en los dolores soportados. Cada mañana, cuando salía el sol, no se despertaba por un trozo de pan seco, sino para repetir en su mente la verdad de aquellos documentos secretos que encontró en la iglesia hacía 11 años. Su cabello encaneció prematuramente. Cada cana simbolizaba otra mentira de la familia Arista. Durante estos 10 años vivió como un observador. Vio cómo el dinero compraba los honores y cómo los que se sentaban en restaurantes de lujo miraban con odio a sus sirvientes. Cada noche, mientras contaba las estrellas, Julián sentía en sus dedos aquella vieja llave de metal en su bolsillo. Esa llave ya no era solo un pedazo de metal, sino el único y silencioso testigo de su venganza. 3.650 días. Este tiempo fue suficiente para que Julián construyera la matemática de una venganza. Cada día pasaba frente a la misma mansión, memorizando la altura de los muros, el cansancio de los guardias, el momento en que se apagaría la luz de Beatriz. El polvo de las calles se había incrustado tanto en su piel que ya se había convertido en parte de Madrid. Los desamparados, los sin techo de la ciudad, sentían ese poder oculto dentro de él. Él callaba, pero ese silencio era el silencio pesado que precede a la tormenta. Durante 10 años, Julián no se afiló como una víctima, sino como la espada de un verdugo. Sabía que el día que regresara ante aquel portón, todo hablaría en el lenguaje de los números. Sus dedos ya no estaban acostumbrados a sostener plumas caras, sino los trozos de tiza blanca que encontraba en las calles. En la última noche del 10º año, mientras miraba la mansión temblando bajo la lluvia, ya había tomado su decisión. Mañana, cuando saliera el sol, Madrid no presenciaría el regreso de su hijo perdido, sino la salida a la luz de sus propios pecados. Julián Arista había muerto. Ahora nacía el juez de los números. Tras 10 años de silencio, la costosa calma del barrio más lujoso de Madrid empezó a romperse con los pasos pesados de un mendigo. Un hombre apareció ante los enormes portones decorados con grabados dorados de la mansión Arista. Cada hilo que colgaba de sus ropas raídas y rotas parecía susurrar la historia de un año perdido, de un lamento olvidado. Los guardias, al ver por primera vez a este hombre de aspecto miserable, pensaron que era un mendigo común e intentaron echarlo con brusquedad. Sin embargo, cuando Julián levantó lentamente la cabeza, todos se quedaron petrificados ante la determinación gélida y el poder inquebrantable de sus ojos. No decía nada, solo miraba, pero esa mirada derrumbaba en un instante la falsa grandeza que emanaba de los gruesos muros de la mansión. Las manos de Julián estaban llenas del polvo y el barro de años de calle, pero había venido a tocar con esas manos el muro maldito considerado el más limpio de Madrid.
Ya había tomado su decisión. Aquel ajuste de cuentas que quedó incompleto hace 10 años renacería precisamente ante este portón. Julián no escuchaba los susurros llenos de asombro y odio de la gente a su alrededor. Solo escuchaba el pesado silencio de su interior. Sacó de su bolsillo el viejo trozo de tiza blanca con la punta rota y lo acercó al pilar dorado del portón. Como si sintiera los latidos del corazón de quienes estaban sentados bajo las lámparas de cristal de la mansión, escribió en la pared el número 824, con movimientos extremadamente lentos y rítmicos. Este número no era simplemente un escrito, era la primera cicatriz profunda y sangrienta grabada sobre la sucia historia que la familia Arista consideraba honor. El sonido agrio de la tiza sobre el metal resonó en el cielo de Madrid, como el último grito de aquellas personas asfixiadas en 1975. Cuando Julián escribió el número y se apartó, el aroma de los perfumes caros en las habitaciones fue reemplazado instantáneamente por la humedad de un viejo cementerio. Sabía que este número era una semilla y que en unas pocas horas se convertiría en un árbol de odio y miedo. En el segundo piso de la mansión, tras las pesadas cortinas de terciopelo, a la señora Beatriz se le cortó la respiración. No podía ocultar el temblor de sus dedos al tocar el cristal de la ventana. Era como si a su puerta hubiera llegado no el hijo que huyó de la iglesia hace 10 años, sino el espíritu de una verdad asesinada hacía 30 años. Para Beatriz, ese número, 824, no era solo una cantidad, sino el número de aquellas tumbas anónimas que aparecían cada noche en sus sueños. Comprendió de inmediato quién era aquel mendigo de afuera. Era la verdad misma que creía haber enterrado hace 10 años, el testigo más pesado del sangriento legado de los Arista. Julián, por su parte, se sentó de rodillas sobre el cemento frío frente al portón. No temía las amenazas de los guardias, ni las risas burlonas de la gente. Simplemente tenía los ojos clavados en aquella ventana oscura. Sabía que Beatriz estaba allí, observándolo en esa habitación sombría, aplastada a cada segundo bajo el peso de ese número. Ahora, ni el dinero ni esos nombres falsos podrían salvar a esta familia. Este primer número escrito por Julián era el primer temblor de aquel gran terremoto de venganza que sacudiría a toda España, y el camino de regreso ya estaba cerrado. La sala de interrogatorios de la Comisaría Central de Madrid parecía haber concentrado toda la tristeza y los secretos del mundo en sus paredes húmedas. Aquella bombilla única y pálida que colgaba del techo y chirriaba sin cesar, iluminaba las partículas de polvo sobre la mesa y el rostro de Julián, que cargaba con el cansancio de los años, pero lucía inquebrantable. Julián estaba sentado allí, no como un prisionero, sino como un juez sereno que esperaba su propia sentencia. El olor a calle y lluvia que emanaba de su ropa rota creaba un extraño contraste con el olor penetrante a cloro y papel viejo de la habitación. El inspector Marcos, quien frente a él había mirado a los ojos de miles de criminales durante sus 30 años de servicio, nunca se había enfrentado a un silencio tan pesado y significativo como el de este hombre con aspecto de mendigo. Marcos, furioso, arrojó 2 grandes fotografías sobre la mesa, una de los números blancos en el portón de la mansión, y otra de la brillante y sonriente foto de boda que adornó las portadas de los periódicos hacía 11 años. «¿Quién eres tú, Julián Arista?», gritó Marcos. Su voz resonó varias veces en las paredes de cemento de la habitación fría y estrecha, haciendo vibrar la vieja copa de metal sobre la mesa. «Todo el mundo te dio por muerto hace 10 años. Tu madre organizó un funeral en tu ausencia en la iglesia más grande de Madrid. Y ahora has regresado como una sombra, y trazas números en los muros de esa mansión de lujo. Habla. ¿Qué código representan estos números? ¿Qué te llevaste de aquella iglesia hace 11 años que ahora quieres devolver con estos números?» Julián levantó lentamente la cabeza.
Su mirada parecía aún más profunda y misteriosa bajo la luz vacilante de la lámpara. No miraba a la ira de Marcos, sino como si viera el vacío oscuro detrás de él. «Inspector», dijo Julián, y aunque su voz sonaba como el gemido de una vieja cuerda deshilachada que no se había usado en años, cada palabra pesaba un poco más en el aire de la habitación. «Ustedes creen que los números son solo una cantidad matemática, un simple informe, pero hay números que se envuelven en el alma como un sudario y te cortan la respiración. Me preguntas quién soy, y yo te digo que soy el clamor asfixiado de las miles de personas que quedaron bajo esos números y cuyas voces nunca quisieron oír. 824. Esto no es solo un grafiti, es la lista de las víctimas anónimas que sus gloriosas leyes madrileñas ignoraron y que la familia Arista enterró en sus cimientos». Marcos golpeó la mesa con furia. La única bombilla de la habitación osciló con más fuerza y la sombra de Julián danzó en la pared como una bestia colosal. El inspector comprendía que el hombre frente a él no estaba loco. Era un arquitecto de la venganza que había calculado cada palabra, cada silencio con precisión milimétrica. Julián, en medio de esa tensión, permanecía inmóvil como una estatua. Sabía que, a través de los micrófonos ocultos de esa sala, no solo lo escuchaba la policía, sino también Beatriz, que temblaba en su mansión. Cada palabra era una flecha clavada en su corazón, y las reglas del juego ya no las dictaban los Arista, sino este mendigo. La pesada puerta de hierro de la sala de interrogatorios se abrió con un súbito gemido, y entró Carlos, el abogado que durante años había ocultado los oscuros secretos de los Arista en su costoso maletín y en su conciencia manchada. El sonido rítmico de sus zapatos de piel italiana, que deslumbraban con su brillo a cada paso sobre el frío suelo de cemento, era como el inicio de una cuenta regresiva. Con su llegada, el olor penetrante a cloro y papel viejo fue reemplazado instantáneamente por el aroma a tabaco caro y perfume francés. Carlos apartó al inspector y se plantó justo frente a Julián. Le costaba creer que ese hombre de barba larga y ropas raídas fuera aquel joven y refinado heredero con el que bromeaba en los pasillos de la iglesia hace 11 años. Sin embargo, el brillo astuto en los ojos de Carlos no lograba ocultar el profundo miedo y la agitación que se escondían tras su lujo. «Julián», susurró el abogado con una voz baja, con esa sinceridad aterradora que recordaba el siseo de una serpiente. Se acercó tanto al oído de Julián que el olor a coñac caro en su aliento le recordó esa vida artificial que Julián había abandonado con odio hacía una década. «Detén este juego peligroso aquí mismo. Doña Beatriz se niega a reconocerte oficialmente. Afirma que solo eres un loco de la calle. Pero te da una última oportunidad. Dinos de dónde aprendiste esos números, con qué documentos huiste de aquella iglesia y desaparece de esta ciudad para siempre. Te ofrecemos una cifra, una fortuna tal, que olvidarás en un segundo la miseria y las noches frías que pasaste en las calles durante 10 años. Te prometemos un nuevo nombre, una nueva vida y libertad en cualquier lugar del mundo». Julián levantó lentamente la cabeza y sonrió, una sonrisa que demolió en un instante toda la autoconfianza de Carlos y el poder que le otorgaba su traje costoso. «¿Fortuna?», preguntó Julián. Su voz pareció agitar las sombras oscuras que se escondían en los rincones. «Carlos, ¿todavía crees que el dinero limpia las manchas del alma? Mientras yo dormía en las calles durante 10 años, escuchaba a mi propia conciencia bajo un cielo estrellado que es mucho más limpio que sus cajas fuertes. Esa corbata cara que llevas al cuello es, en realidad, la soga de aquellas personas a las que asfixiaron en 1975 con esos documentos de quiebra falsos. Dile a Beatriz que no he venido a borrar los números, sino a grabarlos con sangre en la memoria de esta ciudad. Esa nueva vida que me ofrecen
es para mí solo un viejo cementerio. Gotas de sudor frío empezaron a resbalar por la frente de Carlos, y apretó su maletín como si fuera un escudo. Sentía con todo su ser con qué determinación y con qué verdad aterradora había regresado Julián. Él ya no era el heredero cobarde y manipulable de antes. Ahora era un arquitecto de la venganza que no perdonaba a su asesino. Carlos recogió sus documentos con manos temblorosas y salió huyendo de la sala de interrogatorios. Al detenerse en el umbral y mirar atrás por última vez, vio que Julián, con sus dedos, trazaba un nuevo número sobre la gruesa capa de polvo de la mesa. 127. Ese era el siguiente objetivo, y Carlos sabía muy bien de qué caja fuerte secreta era ese código, y qué documentos sangrientos ardían dentro de ella. Cuando la puerta se cerró tras Carlos, Julián se sumergió de nuevo en su sagrado silencio. El segundo acto del juego comenzaba ahora. En el nivel más profundo del Banco Central de Madrid, en aquellos archivos húmedos y fríos donde la luz del día nunca lograba penetrar, se ocultaba la verdadera y sangrienta historia de la familia Arista. El abogado Carlos, nada más salir de la comisaría, se dirigió directamente allí como si un fantasma lo persiguiera. Con la débil luz de su linterna temblorosa, intentaba encontrar su camino entre viejos armarios metálicos oxidados y carpetas cubiertas por una gruesa capa de polvo. A cada paso, el crujido de los papeles viejos y amarillentos bajo sus pies sonaba como el lamento de las almas escondidas en los rincones oscuros del archivo. Carlos se detuvo finalmente ante la pesada caja de acero, número 127. Esta caja no se había abierto en 11 años. El polvo que la cubría era como un manto sagrado que ocultaba los crímenes de los Arista. Con dedos temblorosos, marcó el código, y la pesada puerta se abrió con un chirrido agudo, como el quejido de un silencio de una década. Carlos esperaba encontrar lingotes de oro, joyas o diamantes, pero ante él solo había una carpeta vieja que olía a humedad y un pedazo de papel escrito con la caligrafía familiar, afilada y decidida de Julián. Al tomar el papel, sintió de nuevo el aliento frío de Julián en su nuca. En el papel solo había una frase: ustedes escondieron el oro, yo escondí la sangre. El corazón de Carlos empezó a latir tan rápido que apenas encontró fuerzas para abrir la carpeta. Al hacerlo, todos los detalles oscuros de aquella sangrienta noche de noviembre de 1975 empezaron a brotar de las hojas. Allí estaban los documentos de quiebra falsos firmados por Beatriz y el padre biológico de Julián, las transferencias secretas que evaporaron los ahorros de toda una vida de miles de personas en una noche, y lo más aterrador, una copia falsificada del certificado de defunción del verdadero padre de Julián. Carlos cayó de rodillas sobre el frío suelo de cemento. El aire pesado y húmedo del archivo parecía quemarle los pulmones. Ahora comprendía que Julián había encontrado estos documentos hace 11 años, unas horas antes de huir de la iglesia en su noche de bodas. Durante 10 años no había vagado por las calles de Madrid con estos papeles, sino con la insoportable responsabilidad y el dolor que estos generaban. Julián se había sacrificado como un mendigo para que, cuando llegara el momento, esta verdad derribara a los Arista de sus majestuosos tronos. Cuando Carlos intentó cerrar la carpeta, un pequeño trozo de tiza blanca cayó al suelo. Al recogerlo, comprendió de inmediato que no era solo una señal, era una sentencia que Julián le entregaba. De repente, sintió que una sombra se movía en uno de los rincones oscuros e invisibles del archivo. Carlos, aterrorizado, apuntó la linterna hacia allí, pero no había nadie. Solo un nuevo número escrito con tiza sobre el metal oxidado de la pared brillaba como una llama. 911. Este número era el símbolo de una catástrofe, de una emergencia o de una demolición. Mientras Carlos salía huyendo del archivo, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos como el eco de un pasado sangriento.
Sabía que Julián ya estaba en todas partes, no solo en la sala de interrogatorios, sino en cada pared, en cada caja fuerte y en las pesadillas llenas de miedo de cada miembro de la familia Arista. Aunque el silencio caía sobre la brillante noche de Madrid, en las profundidades del banco, esos números ya habían empezado a cobrarse su precio. En la majestuosa mansión de los Arista, el tiempo parecía haberse congelado en aquella fatídica mañana de julio de hace 11 años. Isabel, mientras deambulaba como un fantasma por los amplios y fríos pasillos de la casa, buscaba en cada paso los fragmentos de su juventud, que dejó al huir del suelo polvoriento de la iglesia hace más de una década. Al recibir la noticia del regreso de Julián, no sintió amor ni odio, solo el sangrado repentino de aquella vieja herida que había supurado durante años. Isabel entró en la habitación más secreta de la mansión, su propio dormitorio, y sacó el cofre que escondía en el rincón más profundo de un pesado armario de roble. Al abrirlo, el olor pesado y triste de 11 años llenó la estancia. Allí, en ese rincón oscuro, estaba el vestido de novia blanco que nunca llegó a usar, pero que tampoco pudo tirar. Sin embargo, aquel vestido ya no era blanco. La humedad y la tristeza de los años lo habían amarilleado, como si los pecados de la familia Arista se hubieran impregnado en cada hilo de la tela. Cuando Isabel tomó los bajos del vestido y lo arrastró al centro de la habitación, escuchó de nuevo en sus oídos el sonido agrio de las campanas de la iglesia. Durante 11 años se había preguntado cada noche por qué Julián había huido, pero ahora, al ver esos números en el portón, había encontrado la respuesta. Julián no la había abandonado a ella. Julián se había negado a ser parte de este legado sangriento. Mientras recorría con sus dedos la tela amarillenta, encontró de repente la pequeña nota secreta que Julián había dejado hacía 11 años en el forro interior del vestido. Solo había una frase escrita: «Este blanco no te sienta bien, Isabel, porque esta tela está tejida con las lágrimas de los huérfanos». Isabel se desplomó en el suelo, ahogada en sollozos. Comprendía ahora que era mucho más sagrado vivir con la verdad de un mendigo en las calles que ser la reina de una mentira durante 11 años. Al mismo tiempo, en las plazas centrales de Madrid, en la Puerta del Sol, había comenzado un extraño movimiento. Los números que Julián había grabado en las paredes, 824 y 127, ya se habían convertido en el tema número 1 de las redes sociales y los boletines de noticias. La gente se preguntaba: ¿qué esconden estos números? ¿Qué vínculo hay entre ellos y el oscuro pasado del Banco Arista? En la multitud reunida en la plaza, empezaron a aparecer pancartas escritas con tiza. La gente había iniciado una marcha hacia la mansión de los Arista para pedir cuentas por sus ahorros perdidos, por las vidas destruidas mediante quiebras falsas. El silencio de la ciudad se rompía ahora con el paso de miles de personas y los gritos de «digan la verdad». Las brillantes calles de Madrid estaban ya al borde de una revolución, y el único arma de esta revolución era un trozo de tiza blanca. Cuando Beatriz escuchó desde la ventana de la mansión aquel estruendo que venía de lejos, la última copa de cristal en su mano cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. No temía la ira de la multitud, sino el silencio de Julián. Porque Julián no solo había escrito números, había despertado la conciencia olvidada de toda una ciudad. Isabel, al salir de su habitación, ya no era aquella novia asustadiza. Dejó su vestido de novia en medio del cuarto, como una ruina, y bajó. Al encontrarse cara a cara con Beatriz, en la mirada de Isabel brillaba la llama del odio que había ocultado durante años. «Todo terminó, Beatriz», dijo Isabel, y su voz sonó en el enorme salón de la mansión, como el eco del juicio final. «Tu dinero no podrá apagar la ira de esta multitud. Cuando Julián salió por esa puerta hace 11 años, yo lloré, pero ahora entiendo que en realidad estaba intentando salvarnos a todos.
Ahora es mi turno. Las horas pasadas bajo las luces frías y penetrantes de la Comisaría Central de Madrid fueron para Julián como un momento de silencio meditativo. Los gritos de Marcos, los susurros cargados de miedo del abogado Carlos y la presión que emanaba de las paredes de la sala ya habían perdido importancia para él. De repente, comenzó una agitación inusual en los pasillos de la comisaría. Los teléfonos no dejaban de sonar y las órdenes que llegaban desde los pisos superiores sustituían la determinación en el rostro de los inspectores por una profunda confusión. El clamor de las miles de personas reunidas en las calles de Madrid ya hacía vibrar incluso los gruesos muros del edificio. Los números que Julián había escrito, 824 y 127, ya no eran solo el secreto de una familia, se habían convertido en el dolor compartido de una ciudad. Por una orden repentina de arriba, y sin explicación alguna, le quitaron las esposas a Julián. Era libre, pero esa libertad no era un acto de piedad de la policía, sino el resultado del miedo inevitable generado por la ira del pueblo. Cuando Julián salió por la pesada puerta de metal hacia esa noche húmeda y brumosa de Madrid, vio una multitud inmensa frente a él. La gente callaba, pero ese silencio era como el aliento pesado antes de la erupción de un volcán. Julián se mezcló con la multitud. Ya no era el hijo perdido de los Arista, sino una pieza de esas calles oscuras, el guía de las sombras. Mientras caminaba hacia la mansión, hacia el ajuste de cuentas final con su pasado, la multitud se abría ante él como un mar. En ese preciso momento, en uno de los rincones más antiguos y tristes de Madrid, un viejo le cerró el paso. Era aquel anciano con quien había compartido el pan durante sus 10 años de vida callejera, al que todos llamaban Mateo el Silencioso. Mateo miró a Julián a los ojos. Él era quizás el único testigo honesto en la tierra que sabía quién era realmente ese mendigo y qué sangre ocultaba aquella llave de metal oxidada. Mateo tomó a Julián por el hombro con sus manos temblorosas. Sus dedos apretaron la tela de su chaqueta raída como si sostuviera un objeto sagrado. «Julián», dijo el anciano, y su voz sonó como una advertencia entre la niebla nocturna. «Escribiste los números, sí, pero no olvides que los números solo pueden derribar edificios. La oscuridad en el corazón de los hombres solo puede iluminarse con un sacrificio. Vas a la mansión, pero cuando llegues, entra no como un arista, sino como un hombre, porque dentro de esos muros lo único que te espera no es el oro, sino también ese dolor incompleto que te pertenece». Julián vio la profunda tristeza en los ojos de Mateo y comprendió que esta marcha no era solo una venganza, sino un rito de purificación. Apretó la mano del anciano y continuó su camino sin decir palabra. Las calles de Madrid estaban ya completamente irreconocibles, banderas blancas colgando de las ventanas, esos enormes números dibujados con tiza en las paredes y ese rugido rítmico que venía de lejos. Era como si la ciudad misma respirara. Cada paso de Julián lo acercaba más a aquel portón dorado, a aquel sudario del que huyó hace 11 años. Pero esta vez no huía. Venía con la conciencia de toda una ciudad a sus espaldas. Las luces de la mansión brillaban a lo lejos como velas pálidas sobre una tumba. Julián apretó el último trozo de tiza en su bolsillo. Sabía que cuando esta noche terminara, Madrid o bien sería cenizas, o bien despertaría por primera vez al sol frío de la verdad. Junto a las miles de sombras que lo seguían, llegó frente al portón. El silencio había terminado. La majestuosa sinfonía del odio y la verdad estaba a punto de comenzar. El aliento de las miles de personas reunidas ante los portones dorados de la mansión Arista creaba una nube de vapor blanco en el aire frío de la noche madrileña. Julián, parado frente a la multitud mirando esos muros colosales, sentía en su corazón el mismo temblor que el momento en que huyó de la iglesia hace 11 años.
Pero esta vez no huía. Había llegado a la puerta de aquellos condenados a huir. Cada ventana de la mansión estaba sumida en la oscuridad, pero todos sabían que tras esas cortinas, el miedo contenía el aliento junto al pecado de décadas. Julián levantó la mano y tocó con sus dedos la frialdad del hierro dorado. En ese instante, todas las enormes luces de los balcones de la mansión se encendieron al unísono, deslumbrando a la multitud. Beatriz apareció en el balcón, vestida con un traje de lujo negro, color de luto. Lanzó una mirada llena de odio desde arriba hacia su hijo, que se había arrastrado por las calles durante años, y hacia los miserables que lo seguían. La voz de Beatriz se extendió por cada rincón de la ciudad a través de los potentes sistemas de megafonía instalados en la mansión. «¡Miren!», gritó, señalando a Julián. «Los números que este hombre escribe son los delirios de un loco que intenta engañarlos. ¿824 personas? Ese número es solo una fantasía. La familia Arista construyó esta ciudad. Nosotros les dimos trabajo, nosotros les dimos vida». Sin embargo, el rugido que surgía de la multitud empezó a ahogar la voz de Beatriz. Julián dio un paso al frente. Su voz onduló en esa plaza como un clamor de conciencia, sin necesidad de micrófonos. «No, Beatriz», dijo Julián, y cada palabra golpeaba esos muros como el hachazo de un verdugo. «Tú no nos diste vida. Tú encadenaste nuestro futuro con esos documentos falsos dentro de la caja fuerte 127. Y ahora, esos candados no los romperé yo, los romperá esta gente». El rostro de Beatriz se desencajó por la ira y el miedo. Levantó en el aire una pequeña carpeta plateada. «Si rompen ese portón, quemaré el documento cero de esta carpeta», gritó desesperada. «Si este documento arde, ninguno de ustedes podrá probar oficialmente ni un solo centavo en ese banco. Destruiré a todo Madrid conmigo». Este era el último y más despiadado movimiento de Beatriz, una amenaza de suicidio económico. La multitud vaciló por un momento. El silencio volvió a dominar la plaza. La gente se miraba entre sí. ¿Era más importante la verdad o el dinero que aún esperaban recuperar? Julián sonrió. Era la sonrisa de ese momento sagrado en que un hombre renuncia a todo el mundo. Sacó de su bolsillo la última tiza y dibujó un cero en el centro mismo del portón, con un tamaño que todos pudieran ver. «Quémalo, Beatriz», gritó Julián. «Quema esos documentos, porque no hemos venido aquí a recuperar el dinero que perdimos, sino a recuperar el honor que perdimos. Para nosotros, ese cero ya no es la nada. Es el punto de partida donde nos liberamos de tu sangriento legado». Las palabras de Julián causaron un efecto de explosión en la plaza. La gente ya no quería dinero. Quería la verdad escondida dentro de esos muros. Decenas de miles de personas cargaron al mismo tiempo contra el portón. El sonido del metal golpeando el metal, el lamento de los cristales rotos, y Beatriz retrocediendo en el balcón, apretando esa carpeta con fuerza. El palacio de cristal ya no temblaba desde dentro, sino por la enorme ola de conciencia de la multitud. Julián dio su primer paso en el patio de la mansión, entre los restos del portón destrozado. Esa vida de la que huyó hace 11 años se desmoronaba ahora bajo sus pies. Beatriz, mientras desaparecía por los pasillos oscuros, comprendió que ningún número, ninguna riqueza, puede pesar más que la conciencia despierta de un hombre. Cuando las pesadas puertas de roble de la mansión cedieron ante la presión de la multitud y la voluntad de Julián, el aire viejo y húmedo que salió de dentro fue como la apertura de una tumba. Al entrar, la suntuosidad de las habitaciones ya le parecía un recuerdo lejano o una mentira repugnante. No se dirigió hacia las escaleras gigantescas y doradas, sino hacia el rincón más oscuro de la mansión, el sótano secreto donde ningún sirviente ni invitado ponía un pie. Mientras el clamor de la multitud resonaba en los pisos superiores,
Julián insertó la llave oxidada de 11 años en la puerta de hierro oculta del sótano. El chirrido agudo al abrirse fue el último lamento del silencio de 30 años de los Arista. El interior del sótano era completamente distinto al mundo brillante de la mansión. No era un almacén, era un archivo, quizás una sala de juicios. Cuando Julián apuntó la luz de la linterna a las paredes, vio el verdadero significado del apodo Sangre Azul. En estanterías alineadas por todas las paredes había miles de pequeños frascos de vidrio con fechas escritas. Era la prueba de cómo los Arista experimentaban no solo con dinero, sino con la vida, la salud y el futuro genético de las personas. Sangre Azul era el nombre del sangriento proyecto desarrollado en los laboratorios secretos del Banco Arista y probado en aquellas 824 personas en 1975. Los Arista habían aumentado su riqueza no solo con intereses, sino con estos oscuros crímenes médicos cometidos sobre la vida humana. En ese preciso momento, Beatriz apareció de entre la oscuridad. Ya no tenía la carpeta plateada en su mano, sino un pequeño encendedor. «Detente, Julián», dijo Beatriz, con una voz que ya no era de ira, sino rebosante de una desesperación demente. «Si das un paso más, me quemaré a mí misma junto con todo este archivo. Sabes lo que es la sangre azul, pero hay algo que no sabes. La sangre que corre por tus venas también fue creada en este laboratorio. Tú eres nuestro mayor logro». Julián se detuvo. Esta verdad sacudió todo su mundo por un instante. ¿No era solo un heredero, sino también un objeto de experimento? ¿Eran sus 10 años de vida en la calle, los sufrimientos que padeció, en realidad una prueba de resistencia para este milagro de laboratorio? Los ojos de Julián se nublaron por un momento, pero sintió esa voluntad humana en su interior, ese alma honesta que era más fuerte que esa falsa sangre azul. «Ya no tiene ninguna importancia lo que corre por mis venas, Beatriz», dijo Julián, y su voz resonó como el acero en las paredes frías del sótano. «Porque cuando dormí 10 años en las calles, lavé y limpié esa sangre azul con el barro y la lluvia de Madrid. Ya no soy tu logro, soy tu final». Cuando Beatriz intentó encender el mechero, se oyó la voz de Isabel detrás. Isabel sostenía las copias reales de aquellos documentos que Julián dejó al huir de la iglesia hace 11 años. «Llegas tarde, Beatriz», dijo Isabel. «Aunque quemes este lugar, las copias de estos documentos ya están en todas las redacciones de los periódicos de Madrid. La verdad ya es más rápida que el fuego». Las manos de Beatriz cayeron. Veía cómo esa enorme mentira a la que había sacrificado toda su vida, ese imperio sangriento, se desmoronaba ahora bajo sus pies como un castillo de arena. Julián avanzó, tomó uno de esos frascos de la pared y lo estrelló contra el suelo. Mientras el líquido azul se derramaba, parecía que no era una vida deliciosa, sino la ignominia de una familia, lo que se filtraba en la tierra. Al salir del sótano hacia arriba, hacia el pueblo, Julián ya no era heredero de nadie. Era simplemente un hombre dueño de su propia verdad. Al salir de aquel sótano oscuro, Julián entró de nuevo en el salón principal de la mansión, decorado con oro, como si despertara de un sueño de un siglo. Arriba, el rugido del pueblo ya no hacía temblar las paredes, sino la conciencia de los Arista. Julián llevaba en su mano la última prueba tomada del sótano, la lista completa de las víctimas del proyecto Sangre Azul. Salió al famoso balcón de la mansión, al mismo punto donde Beatriz había estado mirando al pueblo desde arriba momentos antes. Pero cuando Julián apareció en el balcón, la multitud no gritó. Al contrario, toda la plaza se sumió en un súbito y pesado silencio. No era el silencio ante la llegada de un héroe, sino ese respeto sagrado ante la aparición de una verdad. El rostro de Julián, con la barba crecida y cubierto de polvo y tierra, parecía bajo las luces brillantes de la mansión
el retrato de un santo. Julián levantó la mano, y ante la multitud no agitó aquel último trozo de tiza, sino la carpeta ensangrentada. «Les dijeron que los números eran mentira», gritó Julián, y su voz se extendió por la plaza central de Madrid como una espada que rasga la niebla de la noche. «Les dijeron que los Arista construyeron esta ciudad. Pero miren, cada nombre escrito en estos papeles es la lista de las vidas robadas que ustedes deben recuperar. 824 personas eran solo el comienzo. En esta carpeta hay exactamente 11.296 nombres». Julián se inclinó desde el balcón hacia la pared de mármol blanco de la mansión y con todas sus fuerzas empezó a escribir esa cifra colosal. 11.296. Ese número ya no era un código, era el clamor de cada persona, de cada familia que los Arista habían enterrado durante décadas. En ese instante, el tiempo pareció detenerse en el corazón de Madrid. Al mirar ese número, la gente veía su propio pasado, a sus padres perdidos, sus esperanzas quebradas. De repente, una mujer salió de entre la multitud y con una tiza blanca escribió el nombre de su padre en el portón de la mansión. Tras ella, otro joven, luego un anciano. En cuestión de minutos, las paredes doradas de la mansión Arista se llenaron de nombres y cifras. Ahora, la mansión no era un palacio, sino el muro de la verdad. Desde todos los rincones de la ciudad, la gente acudía para grabar sus propios números en las piedras de aquel edificio maldito. Julián, observando la escena desde el balcón, no pudo contener las lágrimas. Este era el mayor premio a sus 10 años de miseria en la calle. Dentro, en un rincón oscuro, Beatriz intentaba esconderse como una sombra. Al ver desde la ventana esos miles de nombres escritos en los muros, comprendió que ningún ejército, ningún abogado y ninguna fortuna podría borrar la memoria despierta de tanta gente. Isabel se acercó a Julián y puso su mano sobre su hombro. Aquel vínculo que quedó incompleto hace 11 años se reconstruía ahora ante esos muros sangrientos, pero esta vez no con amor romántico, sino con un dolor compartido y justicia. Julián sacó de su bolsillo la llave oxidada de 11 años y la lanzó hacia abajo, hacia el pueblo. «Esta llave ya no es mía», dijo Julián, «es de ustedes, para abrir los secretos de esta ciudad y no volver jamás a esta oscuridad». El cielo de Madrid ya se iluminaba con los primeros rayos pálidos del alba, anunciando el ocaso de los Arista y el mañana eterno de la verdad. Esa noche brumosa y pesada que se había cernido sobre Madrid cedía paso lentamente a un sol de mañana pálido y frío. La ciudad aún dormía, pero para aquel hombre solitario que salía del cementerio de San Isidro, el mundo ya no era el mismo. Julián Arista, con una pequeña caja de metal y las verdades sangrientas en su interior, cruzó el portón oxidado del Camposanto. Ya no era un heredero multimillonario, ni un mendigo al que la gente miraba con lástima. Era un hombre libre que había roto las cadenas de 30 años de mentiras, recuperando su nombre y su alma de aquella tierra oscura. Julián comenzó a caminar hacia la vieja y desolada estación de autobuses a las afueras de la ciudad. El inmenso imperio que dejaba atrás, el nombre de los Arista, ya no era un título de nobleza, sino una maldición en la memoria de la gente, destinada a los estantes polvorientos de la historia. Subió a un viejo autobús, el número 19.450. El sonido ronco del motor de ese vehículo le resultaba más familiar y honesto que todas las músicas falsas y costosas de Madrid. Mientras el autobús arrancaba, Julián miró por última vez los rascacielos de la ciudad a lo lejos, y en su rostro apareció, por primera vez en 11 años, una expresión de paz auténtica, sin rastro de dolor. En ese momento, los enormes portones dorados de la mansión Arista permanecían abiertos de par en par. Era como si la casa se hubiera cansado de ocultar sus secretos. Doña Beatriz, con su costosa bata de seda
y su collar de perlas valorado en millones de dólares, estaba de pie, completamente sola, en medio del gigantesco salón. Ya no había guardias que la protegieran ni sirvientes esperando órdenes. Cuando el significado sangriento de los números que Julián grabó en los muros se difundió por la ciudad, todos habían huido de aquel palacio maldito. Beatriz estrelló su última copa de cristal contra la pared, pero el sonido del vidrio rompiéndose solo generó un eco amargo y vacío en la inmensidad de la casa. Podía ser la mujer más rica del mundo, pero esa mansión se había convertido para ella en la prisión eterna de las verdades que intentó enterrar en 1975. Quería huir, pero sus pies parecían clavados al suelo podrido de su vida de lujo. La primera luz de la mañana que entraba por la ventana tocó el enorme espejo de marco dorado frente a Beatriz. Al mirarse, ya no veía a una reina poderosa, sino a una anciana que lo había perdido todo, con las manos llenas de oro frío. Isabel, por su parte, esa mañana no fue a la iglesia, sino ante la comisión creada para devolver sus derechos a aquellas 824 familias. Había elegido la voz de la conciencia sobre los sobornos del silencio. Julián, mirando el Madrid que se alejaba desde la ventana del autobús, cerró los ojos, sacó de su bolsillo el último trozo de tiza blanca y sobre el polvo del cristal dibujó un pequeño cero. Ese número no era un final para él, era el comienzo de una hoja blanca y limpia, sin pecados ni mentiras. Mientras el autobús se dirigía hacia la costa, hacia aquel pueblo donde Julián no sería nadie, escuchó por primera vez su propia voz interior en medio del silencio. La verdadera herencia no está en las cuentas bancarias, sino en la mirada honesta que un hombre descubre cuando se atreve a mirarse al espejo.